Jóvenes, buenas tardes. Estamos en la unidad 10, página 95, Reflexive Pronouns. Use reflexive pronouns when the subject and object of a sentence refers to the same person or thing. Me menciona que voy a utilizar los reflexive pronouns cuando el sujeto y el objeto se refieran a la misma persona que se está hablando dentro de la oración. Por un lado tenemos los personal pronouns, ya se lo saben. Y por otro lado tenemos los reflexive pronouns. Simplemente se convierten. ¿Qué vendría siendo? I es myself, yo mismo. Pero quiero que observen un dato importante. Cuando es singular, se utiliza self. Cuando es plural, utilizamos selves. Entonces, tomado eso en consideración, veamos los ejemplos. Dice, I hurt myself at work. Me lastimé yo mismo en el trabajo. ¿Sí? I es singular, entonces voy a utilizar myself. He es singular, tiene himself. He taught himself to play golf. They ¿qué es? Plural, ¿no? Entonces si observan que aquí ya tenemos selves, themselves. They consider themselves brave. By with a reflexive pronoun means alone. Cuando se utiliza by dentro de la oración y después va el reflexive pronoun, significa que esa persona lo hizo por sí misma o por sí sola, realizó esa acción. Veamos el ejemplo. She traveled by herself to the United States. Ella viajó por sí sola o por sí misma a los Estados Unidos. La siguiente es una pregunta. Dice, do you like to practice with another person or by yourself? ¿Te gusta practicar con otra persona o por sí sola o por sí misma? Veamos los ejemplos, ¿qué le parece? No se olviden de tomar como punto de referencia, jóvenes, y ver el contexto de la oración. Recuerden, singular es self. Plural is selves. ¿Ok? You es tú. Cuando estamos hablando de una persona. Yourself. You es ustedes también. Entonces tienen que checar ese contexto. Cuando estás hablando de tú o cuando están hablando de ustedes, de Carlos y Luis, o de ustedes, de dos o más personas. Veamos los ejemplos. Número 1. Dice, I drew a picture of. ¿Quién es la persona que está dentro de la oración? Es I. Entonces, para I, ¿qué se ocupa? Myself. I drew a picture of myself in an art class. ¿Cómo quedaría la siguiente pregunta? Dice, I like your new hairstyle. Chéquense esto, chequen el dato. Dice, I like your new hairstyle. Me gusta tu nuevo estilo de cabello o de pelo ¿cómo lo traes? Y le pregunta, did you cut it? Entonces, si es you, si es una pregunta, ¿cómo quedaría? Did you cut it yourself? ¿Ok? Porque le está realizando una pregunta a la persona. ¿Cómo quedaría la número 3? I think you and Joe can fix the sink. You and Joe. Tú y Joel. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de ustedes. Dice, yo creo
que tú y Joel pueden arreglar el lavabo. Entonces estamos hablando de plural. You sería yourself. I think you and Joe can fix the sinks. You can fix the sink yourselves. You don't need to hire a plumber. Tú no necesitas contratar un plomero. ¿Ok? Y vamos a ver la última. Y ya la realicen además ustedes. Número 4. They had a great time. ¿De quién están hablando aquí? De ellos, ¿no? ¿Singular o plural? Plural, they. ¿Qué se va a utilizar? Ok. By they utilizamos themselves. They had a great time. Ellos tuvieron un tiempo fantástico, fenomenal. They really enjoyed themselves. Ok. Pues esta es la página 95. Nos vamos a la página 99. A ver qué tal. Y en la página 99, jóvenes, aquí en esta parte, el segundo condicional. Les explico. Second conditional. Second conditional sentence describe unreal or imaginary situations. Use a past tense of a verb in the if clause. In the condition. Use would in the main clause. Primero que nada, tengo que tomar en cuenta que el segundo condicional se utiliza para cosas que no son reales o cosas imaginarias. Después me dice que yo voy a utilizar verbo en pasado después del if. ¿Sí? Después de la cláusula if, verbo en pasado, que viene siendo mi condicional. ¿Sí? En la otra parte en la cláusula principal, yo voy a utilizar would. Yo sé que el libro aquí no te lo dice, pero después de would, tú utilizas un verbo en presente. Veamos el ejemplo. Pregunta, what would you do? Si checan, would. Después, verbo en presente. If you had more money. Chequense, aquí ya estamos utilizando un verbo en pasado. El verbo had, ¿sí? Después de if. Pero chequen el dato. Tengo un verbo en presente después de would. ¿Ok? ¿Qué harías? What would you do if you had more money? ¿Qué harías si tuvieras más dinero? If I had more money, recuerden, if, después de if, ¿qué va? Verbo en pasado. If I had more money, si yo tuviera más dinero, I would buy a camera. Coma. Después de would va un verbo en presente. ¿Sí estamos? Algo que quiero que chequen es con todos los condicionales. Cuando comienza con if, lleva una coma después del condicionante, después de la cláusula condicionante. En este caso, esa es la cláusula condicionante, lleva una coma y inicia la cláusula principal. Veamos el siguiente ejemplo, o lo que nos dice. Dice, use were for the past tense of be in the condition. Utiliza were para pasado del verbo be en el condicional. Si recuerdan que el pasado del verbo be es was, were, pero en este caso me dice que tengo que utilizar were. Pregunta. Would you travel
if you were rich? ¿Tú viajarías si fueras rico? Respuesta corta. Yes, I would. No, I wouldn't. Si la pregunta es con would, la respuesta también va a ser con would. Respuesta corta. Ahora, si queremos proporcionar más información, también podemos contestar de otra manera. La pregunta es, what would you do if you were rich? ¿Qué harías tú si fueras rico? Perdón, me equivoqué. Would you travel if you were rich? ¿Viajarías si fueras rico? Yes. If I were rich, recuerden, después del if, va el were, que es el pasado del verbo be. Yes, if I were rich, sí, si yo fuera rico, sí, I would travel a lot. Aquí está la contracción del would. I'd travel a lot. No, I wouldn't travel a lot if I were rich. No, yo no viajaría mucho si yo fuera rico. En resumen, jóvenes, después del if va verbo en pasado. Después de would va un verbo en presente. Vamos a los ejemplos, ¿qué tal? Veamos el número 1. Me dice que tengo que utilizar el verbo do aquí y become. Aquí están en presente. Entonces, what quería aquí? Es pregunta. What would you, después de would, ¿qué quedamos que seguía? Verbo en presente. Entonces quedaría, el verbo quedaría igual. What would you do if you suddenly become rich? Después de if, ¿cómo va el verbo? ¿Va en presente como está o se cambia a pasado? ¿Cuál es el pasado de become? Es became. Entonces simplemente le cambiamos la O por la A. ¿Y cómo queda la pregunta? What would you do if you suddenly became rich? Ok, respuesta. Tengo que utilizar quit. Entonces quedaría I would quit my job. I would. Quit queda igual. Después de would queda el verbo en presente. Then, después, I would travel for a few months. Aquí en ambos va a llevar would y el verbo va a quedar igual porque quedamos que después de would lleva el verbo en forma presente. Seguimos con el siguiente ejemplo. Dice, if a teacher give, después de if, ¿cómo va el verbo? ¿Cuál es el pasado de give? Is gave. If a teacher gave you a good grade by mistake, what would you do? Si el profesor te hubiera dado una buena calificación por error, ¿qué harías tú? Entonces aquí, ¿cuál es el pasado de give? Is gave. And what would, aquí llevaría would y el verbo se queda igual. Jóvenes, eso es todo por el momento. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Bye.